Y vamos a leer una porción de la palabra que se encuentra en el libro la carta de Santiago, capítulo 1, versículo 1. Vamos a leer unos párrafos. Dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Miren la manera de saludar el apóstol, ¿eh? Salud, parece que terminó año nuevo, no sé. Versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Pero el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Amén. Una vez le preguntaron al escritor Jorge Luis Borges, le hicieron una entrevista y le dijeron: si usted tendría que de su biblioteca elegir 5 libros, ¿cuáles elegiría? Bueno, empezó a mencionar los libros, pero el primer libro que mencionó dijo: acá hay que usar un poco de astucia. Voy a elegir la Biblia. Porque la Biblia de por sí es una biblioteca. Nosotros en la palabra, en las Sagradas Escrituras, encontramos que hay libros históricos desde los orígenes, desde los comienzos. Hay libros poéticos, sapiensales. Hay libros que hablan acerca del futuro, como el libro de Daniel, de Apocalipsis. Están los evangelios que relatan la vida y obra de Jesús mientras estuvo aquí en la tierra. Pero saben que también en la palabra encontramos las cartas del Nuevo Testamento, que son las cartas que enviaban los apóstoles a las iglesias. Y la mayoría de las iglesias en aquel tiempo la estaba pasando mal, porque la mayoría de los cristianos y de los hermanos que seguían la fe del Señor estaban en persecución. Y en este momento leímos recién un párrafo del pastor de Jerusalén, que era Santiago, y les estaba hablando a personas que la estaban pasando muy mal, que estaban dispersos por ahí y que estaban padeciendo persecución. Y de repente, cuando uno lee, imagínense esas personas que le estaban pasando mal, abriendo una carta del apóstol Santiago, imagínense el refrigerio y el bálsamo que era para sus vidas. Recibir unas palabras de ánimo, de aliento, de consejo para un momento en el que uno la está pasando mal. Y ¿saben una cosa, hermanos? Cada vez que yo abro una carta del Nuevo Testamento, yo siento que Dios me está pastoreando. Porque no hay nada más feo que decir que uno tiene su corazón o su fe en Jesús, pone su corazón y su fe en Jesús y no sentirse pastoreado. Pero sin embargo, cuando yo abro una carta del Nuevo Testamento, yo ahí puedo leer el consejo de Dios para mi vida. Yo ahí puedo empezar a leer que si estoy mal, el buen pastor, o como dicen en una de las cartas de Pedro a la iglesia, en la primera carta de Pedro, dice:
cuando venga el príncipe de los pastores, yo siento que el príncipe de los pastores me está pastoreando y me está hablando y está tocando mi corazón. Por eso, hoy que vamos a compartir este pequeño párrafo que leímos del pastor de Jerusalén, Santiago, a la iglesia, lo que sí tenemos que sentir en este día, que Dios es nuestro buen pastor y que Él nos está pastoreando. ¿Sí? Dice, empieza hablando esta carta de las pruebas. Dice, cuando se encuentren en diversas pruebas, acá el apóstol está dando por sentado que nosotros vamos a vivir y vamos a pasar pruebas. En otra carta, Pedro también dice, ¿de qué se sorprenden ustedes? ¿De las pruebas que les está viniendo? Ustedes saben que las pruebas van a venir. No les estoy dando una buena noticia, ¿no? ¿Saben que hoy tenemos un gran desafío con esto que quiero compartirles? El gran desafío que vamos a tener hoy es que nosotros anticipándonos a este año que comienza, tenemos que empezar a agradecer a Dios por las pruebas que van a venir. ¿Saben por qué? A ver, si no sería un disparate. A ver, si yo le digo a mi hija que está en 4º grado, le digo, che, te felicito, pasaste a 5º. Ahora, hija, quédate tranquila que 5º va a ser más fácil que 4º. En 5º no vas a tener prueba. ¿Le estoy diciendo la verdad o le estoy mintiendo? Le estoy mintiendo. En 5º también van a tener pruebas. Y capaz que van a ser un poco más difíciles, un poco más complejas. Nosotros terminamos fin de año y decimos feliz año nuevo como diciendo, che, todo este año va a ser toda felicidad. Y resulta que no es así. Tenemos que saber que pasamos de una fecha de calendario, pasamos a otra, pero tenemos que estar preparados que en este 2026 vamos a tener que transitar. Si no es que ya estamos transitando, vamos a tener que transitar por pruebas. Ahora, frente a las pruebas, nosotros podemos tener distintas actitudes. Yo voy a mencionar 4 actitudes que podemos llegar a tener cuando se nos presenta la prueba. Una, podemos rebelarnos. Es el típico alumno, y esto lo voy a hacer una comparación con la escuela, ¿sí? Es el típico alumno que cuando recibe la prueba, ya antes de recibir la prueba, sabe que la va a presentar en blanco. ¿Por qué? Porque no se preparó. Entonces, ese alumno ya ni bien recibe la prueba, capaz que en el momento o deja pasar un tiempo, pero sabe que se revela. Y nosotros podemos tener también para la vida, podemos tener esa actitud. Podemos empezar este año diciendo feliz año nuevo, pero desestimando y no teniendo en cuenta y presente que la prueba va a venir y que tengo que estar preparado. Y si yo no estoy preparado para la prueba, la actitud que puedo tener es rebelarme y decir, esto no lo quiero pasar y esto me niego a pasar esto. ¿Qué es lo que va a pasar? Seguramente que el alumno que devuelve una hoja en blanco, más adelante tenga que volver a pasar la misma prueba. Y si se sigue rebelando, más adelante va a pasar la misma prueba. Y así podemos estar mucho tiempo y muchos años, y a veces vemos que hay situaciones que se reiteran y pruebas que se repiten en nuestras vidas, y tenemos que analizarnos. Porque podemos llegar a estar rebelándonos o no teniendo presente que este próximo año decimos, sí, feliz año, pero desestimamos las pruebas. Podemos también
desalentarnos y, estando bajo presión, desalentarnos y no terminar la prueba. Capaz que, y esto de vuelta hago la comparación, un alumno que empieza un examen, tiene la intención de empezar, pero ¿qué pasa? A la mitad del examen se desanima y bajo la presión de ese examen se pone nervioso, se pone mal y dice, no, yo acá abandono. ¿Qué le pasó a ese alumno? No se preparó del todo para la prueba. No se preparó del todo para el examen. Entonces también nos puede llegar a pasar a nosotros, en esta vida o en este año, nos puede llegar a pasar que en el medio de la prueba podemos desanimarnos y desalentarnos y abandonar. Esa es la segunda. La tercera es que podemos también murmurar y quejarnos de la prueba. Hago nuevamente la comparación. Un alumno que se dirige al profesor y le dice, hey, pero esto no lo dio, esto no lo explicó, usted no dijo, y podemos poner muchas quejas, usted no dijo que hoy iba a tomar la prueba. Y de repente la prueba puede venir de sopetón y murmuramos y nos quejamos. Y esto también en la vida real podemos también nosotros poner excusas para no afrontar la prueba que viene. Una actitud más mala que podemos tener es que podemos revolcarnos en nuestra autocompasión. Y esto es el típico alumno que dice, no, el profesor me tiene de punto. Ese profe tiene algo conmigo. Todo es contra mí, no me va a aprobar más. Todos están contra mí. ¿Y qué hacemos ante la prueba? Nos miramos nosotros mismos, somos el ombligo del mundo y parece que todo el mundo, incluso Dios, parece que nos abandonó. Y entramos en una autocompasión y miramos solamente lo que nos pasa a nosotros. Y lo único que puedo ver es mi prueba. Todos los demás están bien, todos los demás son felices, pero yo, y eso es entrar en una autocompasión. Eso también es negativo. Pero ¿saben qué también podemos hacer, hermanos? Prepararnos. Escuchá, porque estamos arrancando este 2026 y podés decir, estoy preparado porque viene la prueba. Y voy a afrontar la prueba que tengo que pasar. Voy a afrontar lo que tenga que venir. Porque estoy prevenido y yo no sé si la prueba va a ser múltiple choice, si va a ser oral, si va a ser escrita. Yo no sé si la prueba va a venir de golpe, si la prueba va a ser muy difícil, pero yo sí sé que estoy preparado para la prueba o las pruebas que puedan venir en este 2026. Y este es el gran desafío que tenemos como hijos de Dios. Porque el párrafo no termina ahí, empieza hablando de la prueba, pero el apóstol dice el motivo de la prueba. Porque acá continúa, y el apóstol Santiago dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. O sea, tenés que ponerte alegre, contento cuando viene la prueba. ¿Cómo se explica esto? Es difícil de entender. Bajo nuestra mente natural y humana, es difícil entender que en este 2026 va a venir la prueba. ¿Y cómo lo entiendo el consejo que me está dando Santiago hoy en día? Primero, es importante entender que la prueba que estaban viviendo estos hermanos en Cristo, dispersos, era una prueba que la estaban viviendo a causa de su fe
y no por falta de fe. Porque muchas veces cuando a alguien le pasa algo, la mayoría suele pensar, y a esa persona le habrá venido lo que le vino porque le falta fe. Y en realidad, esta gente, a causa de su fe en Cristo, le vino la prueba. Entonces, queridos hermanos y queridos hermanos, a causa de mi fe en Cristo, quiero decirte que yo en este 2026 voy a vivir pruebas. Pero también quiero decirte que vos también vas a vivir pruebas. Si tenés tu fe en Cristo, vas a vivir pruebas en este año. Y lo segundo que tenemos que saber es que la prueba, el gozo por el cual, la alegría que tenemos que tener, es porque la prueba al Hijo de Dios lo forma. La prueba Dios la envía para formar tu vida y formar tu carácter. Recién estábamos cantando, a veces las canciones son muy lindas, pero estábamos cantando porque es necesario siempre que yo vaya disminuyendo. ¿Para qué? Para que Él crezca. Entonces, en mi peregrinar cristiano, yo soy consciente, si me abracé a la fe en Cristo Jesús, yo sé que Leo es un desastre. Entonces yo tengo que ir apagando cada día más y dejarlo, negarme a mi voluntad para aceptar la voluntad de Dios, para que Cristo se vaya formando en mí. Y no que se vaya fortaleciendo cada vez más Leo, porque si cada vez se fortalece más Leo, va a ser un desastre. Pero si cada vez yo voy menguando en este peregrinar cristiano, voy menguando para que Cristo se vaya mostrando y se vaya mostrando y vaya ganando terreno en mí, entonces en mí se va a formar el carácter de Jesucristo. En mí se va a formar Cristo y esa es la voluntad del Señor. Porque llevándolo de vuelta al terreno de la escuela, les digo esto porque estamos en una escuela, pero sí, llevándolo los recreos, que es el momento feliz para los hijos, para los niños, para los alumnos. ¿Los recreos forman al alumno? De 4 horas que están acá, los chicos a veces tienen 10 minutos, a veces tienen 20 minutos de recreo. El recreo no lo forma al alumno. ¿Recuerdan hace un tiempo atrás qué significa alumno? Significa discípulo. ¿Qué busca el Señor? Discípulos. Entonces un alumno, ¿por qué es formado? Un alumno se va formando porque está cursando, está asimilando una materia y porque después tiene que rendir la prueba. Y cuando rinde la prueba, se goza y se deleita. ¿No es cierto? La prueba nos forma. La alegría no nos forma. No solamente es algo que lo expresa la Biblia. Hay muchos filósofos que dicen que el dolor y la prueba forma al hombre. Pero para no citar a ningún filósofo porque tienen mala prensa, miren, les voy a citar a un ingeniero electrónico, Charles Kettering. Charles Kettering es el inventor del arranque electrónico para motores de vehículos. ¿Sí? ¿Saben lo que dijo Charles? Los problemas son el precio del progreso. No me traigas nada excepto problemas. Las buenas noticias me debilitan. Este hombre era muy exigente, parece, consigo mismo, ¿no es cierto? Yo creo que se fue al otro extremo, se fue muy exigente, pero descubrió el arranque eléctrico de los motores de vehículos, ¿sí? Ahora, nosotros tenemos que entender de que entramos en la escuela de Dios. Y saben que Dios es el mejor pedagogo que existe. Tenemos que entender
que al entrar al camino del Señor, tenemos que aceptar la pedagogía de Dios. ¿Cómo lo llamaban a Jesús? ¿No lo llamaban el maestro de los maestros? No hay mejor pedagogo que Jesús. Él nos va a enseñar, Él nos va a instruir, Él nos va a dar las palabras certeras y específicas para transitar la prueba. ¿Y cómo se nos reveló aparte Dios? ¿No se nos reveló como Padre? Aparte de que Jesús le decían el maestro de los maestros, cuando Él hablaba del Padre, y dijo, cuando ustedes se dirijan a mi Padre, díganle Padre nuestro, porque Él se nos reveló como Padre. ¿Y en qué está interesado un padre? ¿No está interesado en el crecimiento y en el desarrollo de su hijo? Pregunto. Dios está muy interesado en tu crecimiento personal. Dios está muy interesado y el fin que Él tiene es que el fruto que vimos en Cristo Jesús, en la persona de Jesucristo, se vaya reproduciendo y nosotros seamos cada día más semejantes y cada día yo me pueda parecer más a Jesús. Por eso Dios se encarga de ser nuestro pedagogo y nuestro mejor pedagogo y nuestro Padre amoroso. Él dijo, las pruebas van a venir, en el mundo van a tener aflicción, pero yo voy a estar con ustedes todos los días para que puedan pasar la prueba. Y nosotros no podemos abandonar una prueba por nuestros propios medios. No podemos abandonar, hermanos, porque está Cristo y su poder está con nosotros y su gracia y su amor está con nosotros para que podamos continuar. También leíamos en esta pequeña porción de Santiago que Santiago decía, y si alguno está pasando por pruebas, ¿no es cierto? Pero si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. ¿Qué es lo que tenemos que pedirle a Dios? Sabiduría. ¿Saben lo que significa la sabiduría en la Biblia? En la Biblia sabiduría no significa ni inteligencia ni conocimiento, porque hay mucha gente que puede ser muy inteligente, puede tener muchísimo conocimiento, pero puede tomar pésimas decisiones. La sabiduría que nos hablan los libros sapiensales y la sabiduría que nos dice Dios en su palabra es tomar decisiones certeras para vos y tu familia. Si vos sos un hombre y una mujer que por ahí viene la prueba, pero le pedís a Dios sabiduría, pero dice la palabra y el apóstol dice, pero pedila sin dudar, porque si vos pedís sabiduría para resolver un problema o una situación, el apóstol Santiago dice, Dios te lo va a dar en abundancia y no te va a reprochar nada. Porque vieron que a veces cuando alguien le presta algo a alguien, después le reprocha, pero mirá que yo te pasé tanto, me podés prestar porque mirá que yo en algún momento te presté. Pero no, Dios da abundantemente sabiduría y sin reprochar nada, te va a entregar la sabiduría para que vos sepas qué tenés que hacer con esa prueba y con esa situación, ese obstáculo que tenés que pasar. Amén. No solamente habla, y con esto termino, no solamente está hablando de la sabiduría Santiago, también habla del hombre de doble ánimo. Y dice, el texto decía, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. O sea, el hombre de doble ánimo que quiere arrancar algo y después deja,
que quiere empezar o que le vino la prueba y abandona, o que se rebela en contra de la prueba, el hombre de doble ánimo no puede formar a Cristo en su vida. Nosotros como padres tenemos una tarea. Todos aquellos que tenemos hijos tenemos una tarea. Que nuestros hijos puedan internalizar en su corazón y en su mente el sí, el no y el esperá o el todavía no. Si vos tenés un hijo y le decís todo que sí, quiero advertirte que estás formando un monstruo. Si a tu hijo o a tu hija vos le vas a decir todo que sí, vas a tener muy serios problemas. Y nosotros como buenos padres que somos, por el bien de nuestros hijos, hay veces que le decimos sí, y hay veces que le decimos que no, y hay veces que le decimos todavía no, espera, y Dios actúa así con nosotros. ¿Cuántos están de acuerdo? Esa es la pedagogía del Señor también. Porque Dios nos está formando. Él no quiere formar monstruitos. Jesús, antes de ir a la cruz, le dijo al Padre, pasa de mí este sufrimiento, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, que sea tu voluntad. ¿Y qué le dijo inmediatamente el Padre? Le cerró las puertas, le dijo que no. Y Dios se interesa en formar tu vida, se interesa en formar mi vida, y ante las pruebas nos va a decir que sí, nos va a decir que no, y nos va a decir esperá. Y nos va a decir todavía no. ¿Sí? Ahora, en Daniel capítulo 3, habían 3 jóvenes, Sadrac, Mesac y Abednego, ¿se acuerdan? Que ante la locura del rey Nabucodonosor, ¿qué hizo el rey Nabucodonosor? Construyó una estatua, ¿sí?, con su imagen, y dio un edicto de que al sonido de las bocinas, todo el imperio tenía que humillarse y adorar a sus dioses y a esa estatua. ¿No es cierto? ¿Recuerdan? ¿Cuántos recuerdan? Hubo 3 jóvenes que le dijeron, nosotros no vamos a hacer eso. Porque obviamente que están siempre los alcahuetes. Le dijeron, rey, mira que hay 3 gobernantes. Esos 3 jóvenes gobernantes no hacen caso a tu edicto. Háganlos venir. El rey los hizo venir a estos 3 jóvenes y les dijo, les voy a dar una oportunidad más para que suene la bocina y ustedes hagan lo que todo el mundo tiene la orden de hacer. No hace falta. No hace falta que toque la bocina. No nos dé esa oportunidad más. El Dios al que nosotros servimos puede librarnos del horno de fuego. Pero si no nos libra del horno de fuego, tampoco vamos a humillarnos ante sus dioses. Qué respuesta la de estos jóvenes, ¿no? Estos jóvenes estaban preparados para un sí como para un no. Todos sabemos cómo terminó la historia. Fueron al horno de fuego. Dios los libró del horno de fuego, pero ellos, antes de entrar al horno de fuego, ellos ya habían decidido que, aún, yo quiero que sepas, rey, que si Dios no nos quiere librar de ese horno de fuego, tampoco nos vamos a humillar ante tus dioses. ¿Saben lo que es eso? Lo que tenían estos 3 muchachos no eran hombres de doble ánimo. Y Dios no quiere que seamos hombres y mujeres de doble ánimo. El hombre de doble ánimo está como siempre inclinado a, ojalá que Dios me diga que sí, ojalá que Dios me diga que sí,
que sí, que sí. Pero un hombre de doble ánimo, un hombre que no es de doble ánimo, tiene identidad, sabe quién es, sabe que es un hijo de Dios y está preparado para el sí o para el no o para el esperar o para el todavía no de Dios. Entonces yo quiero en esta tarde, hermanos, para empezar este año, que cada uno de nosotros pueda analizar si soy un hombre o una mujer de doble ánimo o si realmente yo tengo mi identidad en Dios, en Cristo. Sé quién es el que me guía, sé quién es mi maestro, sé quién es mi padre y yo soy hijo de Dios y que vengan las pruebas que tengan que venir este año, pero yo estoy preparado para el sí, para el no y para el todavía no de Dios. Porque Él tiene cuidado de mí y cada día está comprometido conmigo para ir formándome. Dios quiere formar nuestras vidas, hermanos. Dios quiere que este 2026 todavía tu vida siga siendo formada de acuerdo al propósito y la voluntad de Dios. Y el propósito y la voluntad de Dios es que este año vos seas más parecido, más parecida a Jesús que el año pasado. Esa es la voluntad de Dios. Entonces por eso yo puedo entender que el apóstol Santiago me escriba y me hable a mí, después de 2000 años me hable a mí y me diga, gozate, Leo, cuando vengan las pruebas. Porque Dios está en el medio de esa prueba. Gózate porque Cristo está amalgamado con tu alma. Cristo está unido a vos y no te va a dejar solo. Gózate. Viene una prueba, gózate. Estás en medio de una prueba, gózate en Dios. Y sé como estos muchachos, que Dios diga que sí o que Dios diga que no, no va a mover lo que yo siento por mi Señor Jesucristo. Nuestra fe va a ser probada, siempre va a ser probada nuestra fe. Pero mientras nuestra fe es probada, hermanos, es porque realmente Dios está formando algo lindo y hermoso cada día en mi vida y en mi corazón. Y yo quiero dejar que Él siga formando, Él se siga formando en mí. Este es el gran desafío que tenemos, hermanos. Orar en cara mirando a este 26, orar diciendo, Señor, gracias por las pruebas que van a venir. Y vos podés decir, pero no es suficiente con lo que pasó. No, yo te digo que las que pasaron en el 25 ya pasaron. O quizás las estás pasando, quizás es una prueba que estás entre el 25 y el 26. No lo sé, lo desconozco. Pero el 26 vienen nuevas pruebas porque vienen nuevos desafíos. El tema es que yo cómo lo voy a transitar. Si voy a tener alguna de esas actitudes equivocadas como los alumnitos que estuve mencionando al comienzo, o si yo estoy decidido y ya de antemano me preparo y digo, Señor, acá estoy. Me estoy preparando para las pruebas que van a venir en este año. Segundo, te voy a pedir sabiduría porque no voy a tomar una decisión arrebatada tocante a esa prueba. No voy a tomar una decisión por mí mismo, voy a tomar una decisión sabiendo que vos estás unido a mí. Amén. Y tercero, tengo la convicción, estoy decidido y tengo la convicción, estoy preparado para un sí, para un no y para un esperá tuyo. El esperá es un tiempo de incertidumbre, es un tiempo también medio negativo mirándolo con la mente humana. El esperá es incertidumbre. Pero si Dios te metió en una prueba donde hay incertidumbre y es esperar, ahí nuestra fe tiene que ser fortalecida. Ahí mi fe tiene que erguirse y decirle, Señor, yo no soy nada, pero vos sos todo en mí. Y no voy a ser un hombre y una mujer de doble ánimo porque estoy preparado para cualquier tipo de respuesta que venga.
Ese es el desafío que tenemos, hermanos. Nos ponemos en pie y oramos al Señor tocante a este gran desafío. ¿Cuántos quieren realmente, hermanos? Esto es un desafío, ¿eh? Miren que yo no les estoy predicando hoy el primer día del año. ¡Uy, los milagros! ¡Qué lindo los milagros! ¡Qué lindo hablar de los milagros! No, no sé qué te esperabas, pero tenés que agradecer y esperar las pruebas. No nos mintamos a nosotros mismos, ni les mintamos a nuestros hijos, como les dije recién. Yo no la puedo felicitar a mi hija y decirle, pasaste de grado, ahora no vas a tener prueba el año que viene. Repetí, cerremos nuestros ojos y repetí. Señor, gracias por las pruebas que han venido sobre mi vida. Pero en este día, mirando hacia adelante, quiero agradecerte por las pruebas que vendrán. El pastor Santiago me dice que tengo que alegrarme cuando vengan las pruebas. Estoy preparado. Amén. Señor, en esta hora quiero bendecir a toda esta congregación, desde el más grande hasta el más chico que se encuentra hoy aquí. Hemos escuchado tu palabra llega a nuestras vidas y a nuestros corazones y dice que en tu tiempo da el fruto que tiene que dar. Yo no sé si hoy va a aprender esta palabra o va a aprender dentro de un tiempo, pero yo quiero bendecir cada corazón, cada uno de los oídos que han escuchado esta palabra, para comenzar este año. Señor, es tiempo en el que nos pones a veces en un lugar donde tenemos que tomar nosotros las decisiones. Vos ya un día tomaste la decisión por nuestras vidas, moriste por nosotros, fuiste a la cruz en nuestro lugar. Señor, padeciste por cada uno de nosotros para darnos nueva vida y para resucitarnos en el día postrero. Pero hoy, como hijos tuyos, como verdaderos hijos de Dios, nos identificamos con un Dios Padre, nos identificamos con un Dios que es maestro de los maestros y que nos vas a dar la sabiduría y nos vas a indicar qué es lo que tenemos que hacer cada uno en lo personal con las pruebas que van a venir. Yo bendigo a cada hermana, bendigo a cada hermano y bendecimos, Señor, este año que está por delante, porque queremos transitarlo con vos. Así como hemos transitado el 2025, queremos transitar este 2026, poniendo por delante tu presencia y tu gloria. No estamos solos, vos estás con cada uno y nosotros estamos unidos a ti. Danos sabiduría para pasar cada una de las pruebas que van a venir. No queremos ser de doble ánimo, por el contrario, Señor. Queremos aceptar siempre la respuesta que vos tenés para con nosotros. Porque tus planes son más altos que nuestros planes. Porque tus caminos son más altos que nuestros caminos. Por eso queremos transitar este camino, Jesús, que nos has dado. Bendito sea tu nombre. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, nos perfeccione y afirme, fortalezca. Lo decimos otra vez en forma de oración. Más al Dios. Más el Dios de toda gracia. Que sea tu oración. Que nos llamó a su gloria eterna.
como buen hijo suyo, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Siempre, siempre, a Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Más el Dios. Es el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, nos perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. La palabra amén significa que así sea. Que este año venga lo que tenga que venir. No especules. Que este año venga la prueba que tenga que venir. Hermanos, tenemos que estar preparados para todo tipo de prueba y situación. Si viene una prueba a causa de nuestra fe en Cristo, que venga la prueba que tenga que venir, porque es poderoso el que está con nosotros. Y cuando nosotros le decimos, amén, Señor, que así sea, que lo que vos preparaste para este año, que así sea. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Una vez más, vamos, con fuerza. A Él